Hoy día vamos a hablar de la cobertura de Dios, amén. Entonces, el Señor siempre nos ha llamado y siempre nos ha buscado Él, porque quiere que nosotros estemos bajo su cobertura, bajo su don, bajo lo que Él realmente nos ha llamado a hacer. Y Él nos quiere tener cubiertos, nos quiere tener bajo su sombrilla, bajo sus alas, como dicen en otros versículos. Dice en Zacarías capítulo 6, versículo 13, Él edificará el templo de Jehová y llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote su trono. Él edificará el templo de Jehová y lo llenará de gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote sobre su trono. Entonces aquí vemos sobre la cobertura que Dios derrama sobre su pueblo, que Él nos quiere cubiertos. Entonces, cuando Él pensó en crear a Adán y Eva, tenía una cobertura. Cuando Él pensó crear un pueblo grande y numeroso, pensó en darles la cobertura, en darles el abrigo, en darles el cuidado, en darles la protección. Entonces, cuando Cristo vino, ¿no?, que vino como el Salvador, el Rey, Él vino para salvarnos y para protegernos y cuidarnos y viviéramos dentro de su redil, para que Él nos cuide y nos proteja de todo mal. Ahora, ¿por qué venimos nosotros a la iglesia? Venimos a la iglesia porque queremos esa cobertura, porque queremos esa sombrilla que siga viendo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre todo lo que somos, sobre todo lo que hacemos. La cobertura de Dios siempre esté sobre nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos de apreciarnos. Porque sabemos muy bien, ¿no?, que si nosotros nos salimos fuera del círculo de Dios, fuera del contexto de Dios, al final nuestra caída va a ser rotunda. Y muchos ya tenemos experiencia en diferentes niveles, tenemos experiencia de que si nosotros nos salimos o nos apartamos de acuerdo a lo que nosotros creemos o de acuerdo a seguir nuestros propios pensamientos o nuestras propias vidas, al final terminamos mal. Por eso es tan importante para nosotros estar viviendo bajo la cobertura de Dios. Entonces, ¿cómo Dios cubría a Israel? ¿Cómo Dios los protegía? ¿Cómo Dios estaba bajo Israel bajo esa cúpula de protección de los enemigos del diablo, de aquellos que se levantaban contra ellos, de mantenerlos santos, de mantenerlos puros, de mantenerlos dentro de sus leyes y de sus mandatos? Porque tiene que ser un acto de Dios, porque humanamente nosotros y carnalmente nosotros siempre queremos vivir afuera de la cúpula de Dios, afuera de la cobertura de Dios. Siempre queremos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Pero realmente cuando nosotros nos metemos dentro de Dios, estamos protegidos. Amén. Por eso vienes a la iglesia, vienes porque realmente quieres vivir bajo la sombrilla de Dios, bajo la cobertura de Dios. Entonces, ¿cómo Dios hacía? Entonces, cuando se estableció, había profetas al principio. Uno de los patriarcas era Abraham. Abraham era uno de los patriarcas en el cual Dios puso, y a través de Abraham se movía todo y era protegido el Israel. Luego tenemos a Moisés. Moisés también fue un hombre
dado por Dios. ¿Para qué? Para protegerlos, para guiarlos, para llevarlos a través del proceso de la esclavitud, saliendo de la esclavitud de Egipto y del mundo y de todo, llevarlos a través de un desierto y luego después entren a la tierra prometida. Entonces siempre hay un protocolo, siempre hay un nombre o siempre hay una función que se debe de hacer para lograr eso, ¿no? No es algo que Dios te da, sino Dios siempre pone a alguien delante de nosotros para podernos llevar a esa victoria total. Entonces, cuando Israel se forma ya, el pueblo de Dios se forma, Jerusalén, Judá y todo Israel se forma, entonces siempre habían tres personajes importantes en ese tiempo. Estaba el rey, estaba el sacerdote y luego el profeta. Sobre esas tres, esa trinidad, se sentaba toda la protección de Dios sobre todo lo que había. Porque el pueblo de Dios era un pueblo escogido por Dios, pero también ese pueblo no era inmune a todas las cosas que había alrededor. A su alrededor habían los enemigos, ¿no? Todos los filisteos y todos los antidios, los pueblos paganos y los ritos y las idolatrías y todo lo que había. Entonces estaba rodeado el pueblo de Dios de personas que podían introducirse dentro del pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Israel era un pueblo único, era un pueblo especial, era un pueblo diferente, ¿no? Por eso nosotros cuando somos cristianos, somos creyentes, oye, te dice tú eres diferente. ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no vienes y te vienes a tomar con nosotros? ¿No? ¿Por qué no practicas las cosas que practicamos nosotros? ¿Qué tienes tú? Estás mal. Entonces te miran como un bicho raro porque tú te comportas diferente o actúas diferente. Lo haces porque amas a Dios, lo haces porque hay una cobertura sobre tu vida, porque hay una palabra profética que te dice no lo hagas, no, eso no está bien. Esto es de Dios, ¿no? Y esto no es de Dios, ¿no? Amén. Entonces siempre había un rey en Jerusalén. Siempre había un rey. Entonces el rey pues era el encargado de hacer y deshacer todo lo que había en Jerusalén. Entonces siempre que el rey tenía que hacer decisiones grandes o decisiones sabias o decisiones también amenazantes, como mayormente siempre en ese tiempo los pueblos y las naciones siempre querían conquistarse la una a la otra para robar todo. Entonces el pueblo de Dios siempre estaba en la mira de querer ser destruido por los enemigos de alrededor. Entonces el rey, frente a esas circunstancias, pues el rey tenía su ejército y levantaba su ejército y trataba de salir a pelear y a defender su ciudad y defender la cobertura que como rey le tocaba dar a Israel o al hombre de Dios o a las familias. Entonces, pero mayormente un rey siempre necesitaba un profeta. Donde había un rey debería de tener un profeta, alguien que le hable palabra de parte de Dios. Ahora, no es que el rey no podía recibir palabra de Dios, pero de acuerdo a las estrategias que Dios había dado, siempre tenía un hombre profético que hablaba en el nombre de Dios alguna palabra hacia el rey. Pero no solamente estaba rodeado de un profeta, sino estaba rodeado de un sacerdote. Sacerdote era una persona dedicada, más allegada a Dios, pertenecía específicamente a la tribu de Leví, dedicado a lo que es la adoración, la oración, hacer los sacrificios, entrar al lugar santo, al lugar santísimo y santificar las reuniones, santificar todo lo que Dios
tenía como pueblo. Entonces Dios, en otras palabras, el rey no se podía moverse cuando se trataba de hacer decisiones mayores. Él tenía que tener en cuenta al profeta para saber qué hacer frente a este enemigo. ¿Qué hacer frente a este enemigo? Entonces, por eso es importante para nosotros, ¿no?, que necesitamos una palabra profética siempre que vamos a hacer o tomar una decisión. Pensamos y decimos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿No? Es una palabra profética. Estas son palabras proféticas también, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? Y el profeta quería estar seguro que si iba a ir a la guerra, es cómo iba a enfrentar al enemigo. Y el único que podía decir cómo hacerlo era el profeta. El profeta era la voz de Dios, la voz de Jehová. Entonces el profeta pues hablaba de parte de Jehová y le decía: esto es lo que dice el Señor, debes de hacer esto y esto y esto, y en esta manera Dios me ha dicho que te diga eso. Entonces el rey, bajo esa palabra, él podía moverse. Amén. Entonces nosotros sí tenemos voluntad propia, somos personas mayores de edad y podemos decir y podemos hablar todo lo que queremos, pero hay que mirar es que si Dios te está enviando a hacer tal cosa o no. Y entonces, y el rey no podía ir a la guerra sin previo sacrificio. Tenía que haber un sacrificio. Hoy en día podemos decir el sacrificio es arrodillarnos delante de la presencia de Dios y decirle: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estoy delante de ti, primeramente pidiéndote perdón por todos mis pecados. No soy digno, Señor, de entrar a tu presencia a no ser que tú me dejes. Por eso yo vengo, me limpio las manos. Y hacían todos los rituales que había, en el cual nosotros lo hacemos de una manera espiritual, hablada también. Y entramos, y este sacerdote santificaba el pueblo, santificaba al rey, santificaba a toda la tierra, para que el profeta también pueda hablar de parte de Dios todo lo que debería de hacer. Entonces, siempre hay una fórmula de cobertura. No es nada lo contrario, ¿no? Por decir, David tuvo como profeta ¿a quién? Natán era su profeta. Natán era un hombre dedicado a Dios, que se dedicó a hablar de parte de Dios sobre los intereses del reino de Dios. Y en 2 Samuel capítulo 7 y su sacerdote, ahí habla sobre Natán. No vamos a hablar toda la historia de Natán, porque ahí nos terminaría la prédica. Pero Natán era su profeta. Entonces David como rey tenía su profeta. Y también David como rey tenía dentro del campamento un sacerdote llamado Abiatar o Sadoc, que era uno de los sacerdotes más fieles que tenía David en ese tiempo, ¿no? Todos se fueron, todos lo crucificaron, y David se mantuvo firme y fiel y nunca se levantó contra su rey. Dice, su reino fue por eso su reino del rey David fue fuerte, poderoso y exitoso, porque estaba rodeado de estos elementos importantes para dar fuerza al ministerio o al empuje que Dios le había dado, ¿no? Entonces nosotros como cristianos también
tenemos a nuestro Rey, Cristo, amén. Y tenemos a Cristo como nuestro Rey, el que nos dirige, el que nos muestra, el que nos protege y nos da la cobertura. Pero sí necesitamos no un profeta que venga a profetizarnos, alguien que nos hable en el nombre del Señor. Y necesitamos también un sacerdote para que venga y haga los sacrificios y traiga la limpieza, traiga el orden dentro de su hogar y dentro de la casa. Otro hombre que tuvo también el cual todo rey tuvo en ese tiempo, el Salomón tuvo ¿a quién? A Natán también como su profeta. Fue de profeta al padre y también fue profeta para el hijo. Entonces Salomón tuvo a Natán como profeta y luego tuvo a Sadac como su sacerdote. Entonces siempre estaban ellos. Entonces el rey podía usarlos o podía llamarlos y decirle: mira, quiero que estoy al pie de la guerra, estoy frente a esta circunstancia, quiero que vengas y levantes una ofrenda, pero no solamente eso, sino que Dios los enviaba ya desde mano, los enviaba para pelear y luchar y dar la cobertura a los intereses del reino. Pero Salomón no tuvo un reinado tan exitoso como el David, aunque David también cometió adulterio, cayó de la gracia de Dios y tuvo que pagar un precio muy alto por ello, ¿no? Entonces no podemos salirnos de la cobertura y hacer lo que se nos da la gana porque realmente estamos en pie. Pero Salomón también tuvo su tiempo donde tuvo un gran apogeo, pero luego después menospreció la ayuda de Sadoc y Natán y terminó en malos caminos. En 1 Reyes capítulo 1, 38 dice: y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joaída, y los cereteos y peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Entonces siempre que había falta de un rey, también ahí estaba el sacerdote y ahí estaba el profeta, pero en este caso ahí estaba el sacerdote para ungir a quien iba a ser el rey. En este caso Usías también fue un rey que tuvo como profeta a Zacarías. Y prosperó mientras que se alineó a la voluntad de Dios. Entonces todos podemos salir adelante si verdaderamente tenemos los elementos principales en nuestras vidas para salir adelante, ¿no? Entonces Dios no te salva, Dios no te cambia y te transforma solamente para que estés salvo un mes o 2 meses, sino Dios viene y te salva para protegerte, cuidarte, ponerte esa cúpula, no como la cúpula de hierro que ahora están hablando, que te protege, ¿no? Aunque Israel también tiene su cúpula defensora en el cual se defendió en esta guerra con Irán. Entonces Dios nos protege, ¿no? Y Dios ha protegido tremendamente a Israel hoy en día ha tenido la guerra con Irán y con todos los diferentes Hamas y otros. Y cómo Dios ha protegido en el aire a Dios con esa protección, con esa cúpula, con esos dardos defensores que prácticamente no ha habido. En una tremenda guerra que han habido de puros misiles destructores para destruir toda una ciudad en una semana,
cómo Dios ha protegido a Israel. Porque Dios protege a Israel y Dios está en el negocio de protegerte a ti y a tu familia. A ti y a tu familia. Nosotros te predicamos el Evangelio de Cristo Jesús y te decimos que Cristo Jesús te ama, que ya no necesitas ser un pecador, que ya no necesitas cargar tu pecado, que ya no necesitas esconderte, sino tienes una vida mejor en Cristo Jesús. Entra al santuario, entra al orden de Dios, entra, porque en Cristo Jesús vas a encontrar un profeta, vas a encontrar una palabra de Dios que va a guiarte, que va a tratar de mantenerte la visión, y también te va a dar un sacerdote para poder sacarte y perdonarte y justificarte delante de Dios, porque el trabajo del sacerdote es traer justificación. Entonces el trabajo del sacerdote no es condenarte, no es traerte abajo. El trabajo del sacerdote es ministrarte y decirte: mira, tú estás cometiendo un error con Dios. ¿Por qué no haces las paces con Dios, no? Yo estoy acá como tu ayudador, como tu sacerdote. Entonces vamos a hacer las paces, ¿no? Y vamos a unirlos a los dos para que se hagan las paces y vuelva la tranquilidad entre ustedes, ¿no? Entonces es un reconciliador. Cristo es también nuestro sacerdote que nos reconcilia a través de su muerte y a través de su sacrificio y de su entrega. Nosotros podemos estar bien con Cristo Jesús. ¿Cuántos están bien con Cristo? Ahora, si tú estuvieras mal en esta mañana, pues hay alguien con quien ir para reconciliarte con Él, con el Padre. Pero el diablo siempre te quiere que seas el peor, o seas el faltoso, o que seas el malo, y Dios te dice: no, Dios no te va a perdonar esta, no. No, si el trabajo de Cristo no es condenar, no ha venido a condenar, sino ha venido a reconciliar al mundo de su pecado. No importa que hayas pecado, cuál sea tu pecado, cuál sea tu situación, si tú te reconcilias con Dios, si tú le pides perdón a Dios, Él te perdona tus pecados porque Él es tu sacerdote. Y luego el Señor te da una palabra profética para que tú llegues hacia lo que Dios tiene para tu vida. Entonces no hay tal cosa, ¿me entiendes?, de que tú estás limitado, no, sino para eso se necesita una palabra. Decía mi pastor, no, un día va a venir alguien que crea la palabra, y si la cree va a poder conquistar una nación, una ciudad, una familia. Y si tú crees en la palabra de Dios y en esa palabra profética y en esa palabra que Dios te ha hablado, entonces realmente prepárate, porque Dios te está poniendo en lugares en silla de reyes y sacerdotes para hacer la obra de Dios. Amén. Tú tienes un llamado de Dios. Dios tiene un plan mucho más allá, ¿me entiendes?, de lo que tú piensas para tu vida, ¿no? Porque pensamos que siempre vamos a estar en este nivel, ¿no? No, Dios te quiere más allá, ¿no? David, ¿quién era? Era un pastor de ovejas. Amén. Era un pastor de ovejas. Él no estaba pensando ser un rey. Era un pastor de ovejas. Pero Dios vio su corazón y dijo: este es el corazón que yo necesito. Amén. ¿Qué profeta vino donde David? Samuel, ¿no? Y Samuel vino para poder ungirlo y darle palabra profética, y luego levantar un sacrificio ahí, y David vino a ser proclamado futuro rey de Israel, y fue así. Entonces siempre que hay esos dos componentes, siempre Dios te va a llevar a la cima. Amén. Ahora, yo sé que todos, no me da mucho gusto de poder oír a muchos de los jóvenes, como Abraham y Sara estaban conversando, que tenían un negocio, estábamos en la transmisión, tenían un negocio que hacer esta semana justamente en la colecta, y decía: uy, ¿me entiendes? Si vamos a este negocio que tenemos
que los estaban contratando, iban a hacer un buen dinero. Y Abraham decía, es un buen dinero. Será pues porque Abraham está diciéndolo, ¿no? Y no sé cuánto es un buen dinero para él, si 1,000 soles o 5,000 soles. Pero bueno, la cantidad no interesa, pero sí era algo lucrativo o innecesario quizás para su familia, ¿no? Pero ellos decidieron, no, lo dejamos pasar eso, mejor servimos a Dios, ¿no? Entonces sí, realmente no es que yo te digo, deja tu trabajo, ¿no? Pero sí realmente sigue la palabra profética que Dios te ha dado a tu vida. Y no dejes que se interrumpa por nada, ¿no? Entonces el diablo siempre va a tratar de ensuciar tu templo, ensuciar tu llamado profético que Dios tiene para tu vida. Pero también tú tienes que tener la decisión si tú quieres caminar la ruta del rey. La ruta del rey, que es la ruta de gobernar en el nombre de Cristo Jesús los intereses de Dios. Pero para ello necesitas ese sacerdote y necesitas ese profeta. Un aplauso a Cristo. En 2 Crónicas 26:5 dice, y persistió en buscar a Dios. Estamos hablando de Usías, que Usías tuvo un profeta, que era Zacarías. Y dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. En estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Si tú buscas a Dios, Dios te va a prosperar. Hello. Si tú buscas a Dios, Dios te va a prosperar. Y le iba muy bien a Usías. Amén. Pero cuando cometemos errores, grande puede ser nuestra caída. Luego del capítulo 26, del 16 al 20, mas cuando ya era fuerte su corazón, Usías se enalteció, ¿no? Hello. Se enalteció. Y ese es uno de los grandes problemas a veces nuestros, ¿no? Que nuestro corazón se levanta, se ensaltece. Nuestro corazón ya no es el mismo, ¿no? Y dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. En otras palabras, Usías, siendo rey, él quiso hacer las veces de sacerdote. Levantó el incendiario, igual que fue con Saúl. Saúl no esperó al profeta, el profeta le dijo, espera, no hagas nada. No, pero tenemos que hacer algo porque la guerra viene. Y él dijo, no, yo lo voy a hacer sobre mi cadáver, quizás dijo, ¿no? Porque él cometió un error de hacer las cosas contrarias a lo que Dios había establecido. Entonces un rey no podía ser un sacerdote. El rey tenía que esperar que el sacerdote llegara para que haga el sacrificio y el profeta hablara de cuál iba a ser la estrategia de Dios. Entonces, Saúl no quiso esperar y grande fue su ruina. Mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar el incienso en el altar. ¿Seguimos o no seguimos? Iremos uno más. El rey Joaías. Él tenía un profeta llamado
Eliseo, gran profeta de Dios. El sacerdote Joías fue su sacerdote y su sacerdote fue Joiada. Fue su sacerdote, su mentor, su guarda, su protector. Lo ayudó mucho a Joías, lo ayudó mucho y le enseñó, lo preparó, lo equipó, lo cuidó. Desde niño estaba ahí con él. Y cuando su papá dejó de ser rey, él entró al reinado y lo ayudó y quedó como su sacerdote también. Pero tristemente cuando su sacerdote falleció, cuando su sacerdote Joiada falleció, Joás se desvió, ¿no? Entonces siempre cuando realmente nosotros tenemos que permanecer fieles hasta la muerte, tenemos que ser leales a Dios, a Cristo, a la palabra, siempre. Y ese es que nosotros tenemos que tener un corazón firme, guiado y amparado en la palabra profética, en el Rey de Reyes, que es Dios, Cristo. Y si no, vamos a tener problemas. Y para terminar, podemos quizás seguir en otro momento. Eliseo, cuando Joías, rey, estaba en problemas con los de Siria, los sirios los estaban atacando y burlándose del pueblo de Dios, y él como rey había perdido las fuerzas, no tenía todas las herramientas para pelear. Entonces el rey tenía que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Lo hago a mi manera o lo pongo delante de Dios? O voy con el sacerdote y voy con el profeta. Entonces, se fue donde el profeta Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿qué está pasando? Mira, Siria me está atacando y ya no sé qué hacer. Yo necesito una palabra tuya. Yo necesito una estrategia, Eliseo, de cómo vencer al enemigo de nuestro pueblo. Entonces le dijo: saca tu arca. Tu arco, eso está en 2 Reyes capítulo 13 y 13 en adelante. Saca tu arco y unas saetas. Lo que le estaba diciendo, le dijo, el profeta le dijo: quiero, me tienes que dispares, tira la lanza, no tira, dispara, golpea y dispara. Eran dos cosas que le dijo, ¿no? Golpea y dispara, ¿no? Es decir que si vas a ir a la guerra, vas a pelear como Dios quiere, no como tú quieres. Bueno, él disparó y luego después golpeó. Le dijo: quiero que golpees con tu saeta sobre la tierra, golpea duro. Y él golpeó 3 veces. Y Eliseo se enojó. Le dijo: ¿por qué golpeaste solamente 3 veces? Has ganado a 3 enemigos, pero tú necesitabas derrotar a todos. Cuando nosotros a veces solamente queremos matar a algunos enemigos en nuestras vidas, pero la mentira, la arrogancia, la sexualidad, no lo quieres destruir. Destruyes a algunos enemigos, pero otros no. Y Eliseo le dijo: pero ¿por qué no has golpeado 5 o 6 veces? Si hubieses golpeado 5 o 6 veces, hubieses ganado
a todo, ¿no? Y ¿qué nos enseña esta historia, no? ¿Qué nos enseña de que nosotros debemos de tener un sacerdote y un profeta guiándonos en nuestras vidas? Pero qué mejor que la palabra de Dios, ¿no? Gloria a Dios por gente que profetiza, gloria a Dios por personas que hablan de parte de Dios, ¿no? Pero también tenemos, ¿me entiendes?, algo precioso que es la palabra de Dios, que habla de parte de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que nos habla. Tenemos Cristo mismo, ¿no?, que es también no nomás nuestro sacerdote, es nuestro Salvador y es también nuestro profeta, ¿no?, que nos profetiza y nos habla y nos lleva. Qué mejor guía espiritual que es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos dice qué debemos y qué no debemos de hacer. Por eso nosotros tenemos que ser sometidos a la voluntad de Dios, sometidos a Cristo Jesús, sometidos al Espíritu Santo, sometidos a la oración para recibir de parte de Dios lo que Él quiera decirnos y hablarnos. Porque estamos en guerra. Di conmigo, estamos en guerra. Estamos en guerra. ¿Quién aquí no tiene problemas? ¿Quién aquí no tiene miedos que vaya a pasar algo en tu vida? ¿Quién aquí realmente está asustado con su vida? Pero nosotros tenemos que tener la fe y la confianza en Cristo y en Dios. Porque el objeto de nuestra fe es Dios, es Cristo. Si Cristo existe por causa de nuestra fe que ponemos en Él por lo que ha hecho en nuestras vidas. No debemos de perder el enfoque de Cristo Jesús en nuestras vidas, de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad en Cristo Jesús. Entonces Eliseo le estaba diciendo, en otras palabras, le estaba diciendo que golpeara, que no tenga miedo. A Joías, ¿no? Que no tenga miedo. Si vas a golpear, entonces derrota a tu enemigo, ¿no? No nomás derrotes a algunos, sino a todos. Hello. Si vas a confiar, confía con todo tu corazón. Cree con todo tu corazón. Si hay que hacer guerra, Dios dice, mía es la guerra, déjame pelear a mí. Tú nomás sujétate, sométete, tú nomás no andes sacando machetes, cuchillos. Déjame hacer esa operación a mí, ¿no? Yo voy a pelear por ti. Entonces hay muchas palabras donde Dios nos habla de la dependencia total que debemos de tener en Cristo Jesús. Y la próxima semana sí quisiera hablar sobre la fe, ¿no? El objeto de nuestra fe, la razón de nuestra fe. Porque sin ello prácticamente estuviéramos desarmados. Todo rey, por más dinero, por más cosas buenas que tenía, todo rey, no importa qué tan exitoso sea o qué tanto dinero, qué tanta posesión tenía en su reinado, sea Salomón, sea David, sea grandes reyes que hubo en ese tiempo, deberían de poner sus vidas bajo un profeta y bajo un sacerdote. Dios lo quiso así. Y todo lo que tenían que hacer es someterse. Iglesia Victory, abre tu corazón
al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para que viva en tu vida y en tu corazón. Si hay guerra en tu vida, anda con el profeta, anda con el sacerdote para que diga qué debes de hacer. Pero mayormente Dios no nos quiere ensangrentados como David, que peleó y luchó y venció ejércitos de ejércitos. Hoy el Señor nos dice: mía es la guerra, mía es la batalla. Tú nomás crees, sujétate, sométete a mí y yo haré por ti. Amén. Para vencer en esta vida hay que creer. Para que el rey pudiera vencer y ser exitoso, tenía que creer y mantenerse creyendo. Para que el rey pudiera ser exitoso y mantener su posición, tenía que estar limpio, no impuro. Por eso tenía el sacerdote. Por eso cuando venimos aquí el domingo, como lo podemos hacer en casa también, venimos para levantar nuestras manos y decirle: me rindo a ti, Señor. No importa lo que tú estés pasando o circunstancias que estés pasando, Dios no es que te puede dar la victoria, te da la victoria. Eliseo le dijo a Joaías: si tú golpeas correctamente tal como yo te digo, vas a vencer, y no nomás vencer, sino derrotar al enemigo.